Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. To explore full Yoruba stories, Ifa teachings, and ancestral wisdom, visit our website, www.ifastories.com. Step into the sacred path for more resources and information. Cuando Yemayá salvó a Oshos e Inle. Historia. Aquí fue donde Inle y Oshosi eran hijos de Yemayá, y cada uno tenía su propio oficio. Inle era pescador, y Oshosi era cazador. Inle adoraba a Uru Adeurun, quien gobernaba la mitad del mundo durante la noche. Por eso es que la mejor pesca se realiza de noche. Oshosi adoraba a Wawa Todo Olo Run, quien gobernaba la mitad del mundo durante el día. Por eso es que la mejor caza se realiza de día. Yemayá solía cantar un suyeré, un canto sagrado para proteger a sus hijos, y decía así: Babá careré, Padre, que regresen a casa con bien. Erosí, Babá careré, Padre, cálmate y que regresen a casa. Y yeré pon, ante el poder del polvo del mundo. Se refiere al Yefá de Runmila. Babá careré, Erosí, Babá careré, Aguatá Onillo, el que va a pescar los peces sagrados. Babá careré, Erosí, Babá careré, Aguacá Omode, el gran hijo de la caza. Yemayá siempre lo hacía porque vivía preocupada por el destino de sus hijos. Fue a ver a Oluo Shiwishi, quien era Omo Obatalá, y él vio el destino de los hijos de Yemayá a través del Oduto Yale, Gundá Meji. Realizó el Evo a través de ella y los salvó. Aunque Oluo Shiwishi siempre vivía en la casa de Obatalá, también era hermano de Inle y Oshosi. Nota: en este Ifá nació el principio de que, por medio de una madre, se puede consultar el oráculo y realizar un Evo para salvar a un hijo, aunque no esté presente físicamente. Aquí también nació Arun Awala Ini, que es el tétano, la aflicción que siempre persigue a Inle y Oshosi. Se metía dentro de las flechas y los anzuelos, tratando de destruir a los hijos de Yemayá.